Bueno, ¿qué pasó? En esta ocasión vamos a ver el tema de densidad y peso específico. Este tema es de física y probablemente lo vean en segundo de preparatoria. Bueno, comencemos. La densidad de una sustancia expresa la masa contenida de una unidad de volumen. Esto quiere decir que la densidad se va a obtener dividiendo la masa entre el volumen de la sustancia, lo cual obtenemos en kilogramos y metros cúbicos. El peso específico de una sustancia se determina dividiendo su peso entre el volumen que ocupa. En esta fórmula obtendremos el peso específico por medio de el peso dividido entre el volumen. El peso obviamente debe de quedar en newtons y el volumen en metros cúbicos. Bueno, vamos a resolver el primer problema. Es algo sencillo. Un cubo de madera de balsa de 0.50 metros de arista tiene una masa igual a 15 kilogramos. Y entonces nos piden que ¿cuál es la densidad de la madera de la balsa? ¿Cuál es su densidad relativa? ¿Y cuál es el peso específico? Entonces, vamos a resolver. Primero vamos a poner los datos. Tendríamos 15 kilogramos de la masa y un volumen, mientras que el volumen, como dice que la balsa tiene una arista de 0.50 metros, entonces supongamos que la balsa tiene algo cúbico, entonces cada uno de sus lados mide 0.50 metros. Tendríamos que multiplicarlo 3 veces por sí mismo y obtendríamos 0.125 metros. La fórmula que utilizaríamos sería la que acabo de explicar, que es igual a la masa entre el volumen. Y despejamos. Tendríamos que la densidad sería igual a la masa, que son 15 kilogramos, entre el volumen, que son 0.125 metros. Y obtendríamos que la densidad sería 120 kilogramos metros cúbicos. Aquí tenemos la densidad. Bien, también nos pide que calculemos la densidad relativa. La densidad relativa, tendríamos la fórmula de densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. La densidad del agua es un dato de cajón, es un dato que siempre va a ir constantemente en la fórmula. Entonces tendríamos el despeje, que es densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia. La densidad de la sustancia que obtuvimos fueron 120 kilogramos metros cúbicos entre la densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos, y al dividir la densidad de la sustancia con la densidad del agua obtendríamos que nos da una densidad relativa de 0.12. La densidad relativa es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Eso quiere decir que no tiene ninguna constante o dato que lo vaya a seguir. Por ejemplo, aquí en kilogramos y metros cúbicos, como se divide entre kilogramos y metros cúbicos, se elimina. Eso quiere decir que no tiene ninguna unidad que siga a la respuesta. ¿Cuál es el peso específico? Entonces, como datos, como ya tenemos la densidad de la sustancia y la densidad relativa, el peso específico, como ya lo había mencionado, se saca con el peso y el volumen. Entonces, si recordamos, el peso es masa por gravedad. Entonces, la masa sería 15 kilogramos multiplicada por la aceleración. Esto quiere decir que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Se multiplica y obtenemos que el peso es igual a
147.15 newtons. Y ahora sí, para sacar el peso específico, peso específico es igual al peso, 147.15 newtons, dividido entre el volumen. El volumen que ya obtuvimos fue de 0.125 metros. Entonces, el peso específico es igual a 1777.2, y como tenemos newtons y metros cúbicos, se quedaría en newtons y metros cúbicos.